Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en la relación existente entre los animales y el hombre, y hasta qué grado esas relaciones dejan de ser de mutua conveniencia para convertirse, pasando por el afecto y por el amor, hasta convertirse en una relación indeleble, eterna y que sobrevive en el tiempo. Pero de esto voy a hablarles después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Suscríbanse. Y recuerden que tenemos a disposición de ustedes también nuestro número de WhatsApp, que es 310-692-0672. Me pueden enviar sus mensajes de texto o mensajes de audio con sus comentarios, opiniones, sugerencias, críticas, lo que me quieran decir. Yo le responderé mediante mensaje de audio a todos, en la medida de lo posible, porque el volumen es muy alto. Entonces voy respondiendo paulatinamente, así que un poco de paciencia, pero yo le respondo. Ya saben, está a disposición de ustedes. Y decía que esa relación llega un momento en que no digamos lo que es de entrada así, sino que cuando se establece la relación entre un animal y un ser humano, y se llega a ese grado de afecto que genera una interdependencia, entonces casi que diríamos que es una relación simbiótica. Es un momento en que el uno no puede vivir sin el otro. Pero esta historia comenzó hace más o menos unos 13.000 años. Es la referencia más antigua que se tiene de lo que pudo ser el comienzo de la domesticación de los animales, y en este caso fue con el perro. Pero ¿a qué nos haríamos decir si el hombre domesticó al perro? Yo más bien diría que el perro domesticó al hombre, simplemente por conveniencia. Cerca de los asentamientos humanos llegaban los perros, pues les facilitaban su labor para conseguir la comida, porque no tenían que salir a cazar, puesto que estos les dejaban comida. Así que los perros empezaron a seguir a los hombres, y a estos nómadas, cada vez que acampaban, los perros estacionaban ahí. Con el paso del tiempo, esos lobos primigenios, pues, de ahí se fueron derivando muchas otras familias, que no digamos raza, porque bueno, ya a esto se les asume como razas. Se derivaron entonces un montón de razas. Y hoy tenemos cualquier cantidad de razas en el mundo, pero el espíritu es el mismo. Ni qué decir de los gatos, que desde tiempos inmemoriales ha sido considerado un animal sagrado. Particularmente en Egipto y en Sumeria, no solamente le rendían tributo, sino devoción. Y por lo tanto eran supremamente acatados, respetados, mimados y consentidos. Y de hecho, esto le dio mucho más relieve a los gatos. Cuando aquellas épocas de las grandes epidemias, como la peste negra de 1347, resulta que los gatos fueron los salvadores de Europa. Porque resulta que las ratas llegaron en un barco genovés que llegó por allá del Mar Negro y soltó todas estas ratas en el puerto. O ellas vinieron a bordo y se escabulleron. Y ahí se diseminó la enfermedad. Pues los gatos, imagínense ustedes con ese festín, salvaron a los hombres porque se engulleron las ratas que traían un piojo que era el vector de la enfermedad. Por eso se les acata y se les respeta tanto. En Estambul uno encuentra cualquier cantidad de gatos en cada cuadra, todos mimados, amistosos, que tienen comida a disposición, no pertenecen a nadie. El ayuntamiento los cuida, los atiende con veterinarios especializados, los esteriliza y demás. Y se les respeta. Y casi que en toda Europa lo mismo. Y otro tanto sucede con los perros. Pero resulta que en la Edad Media los gatos fueron satanizados, particularmente si eran negros. Y fueron satanizados porque se suponía que ellos formaban parte del cortejo de las brujas.
o que bruja que se respetara tenía que tener un gato y ojalá negro. Por eso casi que extinguen a los gatos negros en la Edad Media. Y pasó de ser un animal sagrado, que siguió siéndolo en Egipto, en Oriente, en Europa pasó a ser un animal satánico. Y casi que los extinguen, particularmente a los de ese color. Pero bueno, al margen de esas vicisitudes, se ha desarrollado ahora una relación entre los perros, gatos. Yo hablo particularmente de perros y gatos, que son las mascotas más habituales, más populares. Hay otras, pero no alcanzan la escala de estas. Ahora son mucho más valorados por una razón. La gente joven, de los millennials para acá, no quieren tener hijos. Y por lo tanto, más bien, adoptan un perro o un gato o lo compran. Los viejos, por razones obvias, cuando ya se quedan solos, un gato o un perro es una maravillosa compañía. Y ahí se corre el peligro de humanizarlos, porque se tratan como hijos. Y en efecto son hijos. No se pueden entender de otra manera. Pero que no les podemos cortar su esencia como animales que son. Y por lo tanto, sería muy bueno, por ejemplo, que la gente distinguiera entre una y otra cosa. Y es que las mascotas llegan a convertirse en parte tan integral de su amo. Yo estoy construyendo, estoy escribiendo un libro de frases. Y entre ellas tengo una que dice, esta frase es mía: el hogar del perro es su amo. No importa si está lloviendo, si está el descampado, si no tiene nada. Pero donde esté el amo, está el hogar del perro. Eso es innegable, porque siempre estará ahí. Y por lo tanto, obviamente que ellos también son muy influenciables. Y hay estudios de etólogos que indican que las mascotas adoptan el carácter de sus amos, ya sean apacibles, irascibles, agresivos, etc. Ellos adoptan esas características de los amos. Y por lo tanto, esa agresividad procede más que del animal, del amo. Y obviamente que este es el reflejo del miedo que tiene el amo de relacionarse con los demás. Y llega a tal punto que los perros y los gatos tienen la capacidad para percibir las preocupaciones y los estados de ánimo de sus amos. Y no es extraño verlos que cuando el amo está triste, está llorando, o cuando sufre una pena o está enfermo, el animalito se queda devotamente a su lado y en muchos casos lo lame, le ronronea en el caso de los gatos, le gañe o de gañir, pues, que es como ese, digámoslo, una especie de quejido, algo así quejumbroso del perrito, que es distinto de aullar. Y aparte de eso, se dice inclusive que tienen capacidad para absorber las enfermedades de sus amos. Me decía un veterinario amigo que él había hecho un seguimiento, particularmente él es oncólogo veterinario. Me decía que regularmente, cuando encontraba estos casos de oncología, particularmente en perros relativamente jóvenes o en gatos jóvenes, era porque al averiguar en la casa de ese perrito o de ese gato, su amo o alguien de su círculo cercano tenía cáncer. Y al parecer el animalito, no me pregunten por qué mecanismos, porque de eso no sé, absorbe. Porque en muchos casos, decía ese mismo veterinario, me decía que en muchos casos el amo se alivia y el perrito se muere. Cualquiera podría decir que lo que estoy diciendo es carreta. Que lo que estoy diciendo es simple y llanamente algo por pasar el rato. No. Eso me dijo este veterinario amigo. Y además de eso, es tanto esto que recuerden ustedes que los gatos y los perros, particularmente los perros, ocurre que cuando muere su amo, el perro se debilita, el perro deja de comer. Y se han dado casos, recuerden el de Hachi, el legendario Hachi de Japón,
que hoy es Monumento Nacional de la Fidelidad y tiene cualquier cantidad de estatuas en todo el país. Recuerden que era la película que hizo Richard Gere, si no estoy mal, que el amo se muere, que era profesor en una universidad y no regresa a la estación donde diariamente el perrito acudía a recibirlo, en los suburbios de Tokio. Pues él sigue llegando día tras día durante los siguientes 10 años hasta que él muere en esa estación. Y eso sucede también, yo no diría que es una constante, pero sí puede ser una tendencia, que muchas veces el amo muere y al poco tiempo muere el perrito. Y en algunos casos mueren simultáneamente, como es el caso de Lord Carnarvon, aquel que era el mecenas de Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón en 1922. Resulta que este señor, que era un inglés, un potentado, fue cuando se abrió la tumba, se regresó a su hotel al Cairo y al parecer afeitándose al otro día se hizo una heridita. La heridita se le infectó y eso fue en febrero y murió en abril de septicemia. En el momento en que él murió en el Cairo, se fue la luz en toda la ciudad, absolutamente en toda la ciudad. Y en ese mismo instante, en Inglaterra, en su casa de campo, no recuerdo cómo se llamaba, murió su perrita, que era, digámoslo, su compañera permanente cuando estaba en Inglaterra, que no lo despintaba, siempre estaba junto a él. Murió ella al mismo tiempo que él murió. Y lógicamente que cuando esto ocurre, nos tiene que llevar a pensar qué hay más allá en los perros. ¿Qué sucede? Yo me lo he planteado. Para mí, esta es una opinión personal. Tienen no sé qué, un grado de psiquismo, tiene su psiquis o tiene conciencia o tienen alma. Yo no conozco una mirada más traslúcida, más transparente y más hermosa que la de un perro. Y si me preguntan cómo imagino yo la mirada de Dios, lo veo en esa mirada tan diáfana, tan llena de amor. Y entonces, si nos planteamos el hecho de que más allá de cualquier condición física, existe una conexión psíquica demasiado fuerte entre el perro y el amo o entre el gato y el amo. Miren, ustedes se han dado cuenta que todos los animales tienen un sexto sentido y en Japón son muy apreciados y en China también y los tienen casi que como detectores de sismos. Porque antes de que ocurra un movimiento telúrico, un temblor de tierra, los animales se ponen nerviosos y empiezan a ir de un lado para otro. Los caballos, las vacas y particularmente los perros y los gatos se inquietan y con seguridad que viene un temblor. La otra cuestión es que ellos manejan, cuando digo que un grado de conciencia, no sé cómo, me remito a que, no sé, los que tenemos mascotas sabemos que eso es así, que hacen un daño. Yo tuve una perrita que se llamaba Frida, una border collie, y me dañó una colección de libros que para mí era muy apreciada cuando era cachorra. Le metió el diente a los lomos de los libros y me los dejó hechos nada. Pero los contenidos están bien y yo los tengo tal cual. Pero inmediatamente ella echaba la cabeza y se escondía. Con esto lo que quiero decir es que yo sé que a los que tenemos mascotas, con seguridad alguna vez ellos hacen cualquier pilatuna o un daño y se esconden o agachan la cabeza y lo rehuyen a uno, como si tuvieran conciencia de que lo que hicieron no es lo correcto. Quiero que me escriban y me cuenten casos de estos. Yo sé que sí. Pero aparte de eso también existe como una especie de comunicación telepática en la que casi que el perro le lee el pensamiento a uno porque uno lo mira y el perro inmediatamente obedece sin que uno le haya dicho absolutamente nada. O cuando él lo mira a uno, uno siente qué le está diciendo, o que quiere salir, o que quiere comer, o que quiere quedarse en su sitio, pero uno también lo entiende. Así que existe esa conexión que definitivamente pues es algo que no se puede soslayar, pero es así. Pero aquí viene la parte más interesante de todo esto.
resulta que tienen una capacidad paranormal. Yo tenía una perrita que le llamábamos Lola, era una French Poodle, y cuando nos íbamos a cambiar de casa, siempre tirábamos por delante la perrita. Era ella la que entraba de primera. Si la perrita no pasaba de la sala o empezaba a comportarse de manera inquieta, decíamos, esa casa no es para nosotros, porque ellos perciben eso. Y cuentan muchísimos casos de esta índole en los que el perro no es capaz de entrar a un espacio, no se halla en ese espacio, se eriza, comienza a gruñir o comienza a quejarse, trata de abandonarlo. Algo tiene que haber en ese espacio, algo que no es de este mundo. No sabemos de qué se trata, pero no es de este mundo. Ellos perciben eso. Y se han dado muchísimos casos, yo traje aquí para mencionar dos nomás, que lo cuenta un veterinario llamado José María Frade, que un matrimonio cuyo perrito era paciente de él, el esposo pues murió, y resulta que el perrito desde ese mismo instante se apoderó de la silla en la que él se sentaba a leer el periódico y no dejaba sentar absolutamente a nadie. Y se apoderó del espacio correspondiente de la cama matrimonial. Donde él se acostaba, el perro dormía todas las noches ahí. No permitía que absolutamente nadie ni siquiera se sentara en esa parte de la cama. Podían disponer de la otra parte, pero de esa no. Y cuenta también la historia de una señora que vivía en Barcelona y tenía un perrito. El perrito murió. Ella le hizo, no sé, su ceremonia y lo enterró y se tuvo que ir a vivir a Madrid. Cuando ella llegó a Madrid, todas las noches, cuenta ella, que sentía cuando el perrito llegaba, se subía a la cama, se acostaba junto a ella, sentía su respiración y dice ella que le lamía la cara. No sé si esto tenga un efecto físico, o sea, físicamente así, o sea que ella se lo prefiguraba, o había algo de ambas cosas. Pues así fue durante un año. Al cabo de ese año, ella consiguió un cachorrito. Y en el momento en que consiguió el cachorrito, el otro nunca más volvió. De donde se concluye, dicen los etólogos, que al parecer el perrito venía a cubrir ese espacio de soledad, que ella no se sintiera sola. Pero cuando aparece el otro, ya no hay ningún problema. Ya hay quien me reemplace. Y quiero contar pues varias experiencias también de tipo personal. Ustedes han visto que en algunos contenidos mi gatica se sube y se atraviesa aquí por la cámara y muchas veces se para aquí o inclusive toma dizque del café que yo tengo, toma ella. Pero resulta que no es gratuito. Ella siempre se sube, las veces que ustedes la han visto, de manera espontánea, después de estar dormida en un sofá que tengo aquí a este lado, donde a ratos descanso. Ella sube, pero cuando estoy a punto de terminar el contenido. No me pregunten cómo calcula, pero más o menos, llegando al minuto 30, ella empieza, se despereza, se levanta y se viene. No me pregunten por qué. Pero además de eso, muchas veces después de grabar un contenido, estoy escribiendo o estoy leyendo, tengo el computador abierto y son las 12 de la noche, pero a las 12. Faltando un poquito para las 12, 5, 10 minutos o a las 12. Viene y se me echa sobre el teclado y me mira. Ahí les muestro la foto. Me mira, se queda mirándome como quien dice, hey, vámonos a dormir ya. No me pregunten cómo sabe qué hora es. Y hay algunos casos de esos bien interesantes, pero quiero contar uno muy particular que ha sido noticia en los últimos tiempos, y es el caso del gato Oscar. No sé, yo creo que ustedes leyeron en la localidad de Steer House, en Estados Unidos, en un hogar geriátrico, estaba el gatico Oscar. Y el gatico Oscar iba y buscaba de entre todos los
los habitantes de los que vivían pues, en el hogar geriátrico. Llegaba y regularmente se subía a la cama de alguno. Se quedaba con él, ronroneaba, lo acompañaba. Pues resulta que ese paciente en cuestión de horas moría y no fallaba. Después de unos 20 casos de que ocurriera exactamente lo mismo, pues los médicos de ahí del geriátrico dijeron, ¿qué pasa aquí? Y empezaron a observarlo. Pero siempre escogía una persona que estaba a punto de morirse, aun cuando no lo pareciera. Inclusive por inducción lo llevaban junto a otros pacientes que evidentemente estaban en un estado agónico y el gatico no. Y lo llevaban donde otro, y él iba donde otro que aparentemente estaba más vital y ese se moría y aquel que estaba en estado preagónico no. Pues lo cierto del caso es que se cuenta que él acompañó a buen morir a más de 100 pacientes. De hecho, dice la noticia que los médicos, cuando veían que Óscar, el gatico, escogía a alguien, inmediatamente llamaban a su familia y dijeron, vénganse a despedir de su ser querido porque ese se nos muere. Nunca fallaba, nunca falló este gatico, Óscar. ¿Cómo sabía? No podemos saberlo. Pero ocurría. Y resulta que en el caso de los gaticos con manifestaciones paranormales o cosas supremamente extrañas, los encuentra uno aterrados, que inclusive tratan de preservarlo a uno de cualquier, es decir, de cualquier hipotético ataque que podría darse o cosas por el estilo. Pero en ese orden de ideas, también ellos, como que frente a la muerte, tienen conciencia, no sé. Cuenta un veterinario que él, de cierta manera, se ha especializado en dormir a los animalitos. Y dice que particularmente cuando llevan un perrito al que le han de aplicar la eutanasia, minutos previos a que le sea puesta la inyección, dice el veterinario que los perritos le comunican con la mirada que ya saben de qué se trata y evidencian su angustia, su dolor, su miedo. Pero en contraste, se entregan mansamente, se rinden. Y por eso este veterinario ha dicho que él se ha especializado en hablarles de una manera muy dulce, en un instante tan dramático como ese. Y parece que ellos se tranquilizan con esto. Pero vuelvo porque se me había olvidado otros dos casos y quiero contarles uno más. En el caso mío, también he tenido mascotas con estas manifestaciones paranormales. Cuando se murió esta perrita de la que les estaba hablando, Frida, la que me dañó los libros, pues el mismo día en que ella murió, como era una perra de tamaño mediano, la coca de ella, donde le servíamos la comida, era una coca de metal grande. Entonces, una vez lavada la coca, cada vez que ellos comían, la poníamos adosada a pared en forma oblicua, como para que desaguara, para que se secara la coca. Pues ese día, esa coca empezó a bambolearse, adosada a la pared. Si empieza a bambolearse mucho, se va resbalando por razones obvias y se cae. Sin embargo, en este caso, estuvo bamboleándose más de 5 minutos, sin moverse del sitio y sin resbalarse. Y se sentía el sonido y yo la veía bamboleándose, la coca. Y ese mismo día, mi señora la vio
en la cama nuestra. La vio acostada ahí. Y era tan real que decía, es que era ella. No era ni una visión, no, era ella, estaba ahí. Y que la miraba con una dulzura. Y así mismo me ocurrió a mí con otra perrita que teníamos que se llamaba Lola. Y cuando ella murió, ese mismo día, yo la vi también acostada sobre la cama. Y la vi no una, sino 2 o 3 veces el mismo día. La vi, estaba ahí. Alguno diría que es sugestión y mucho más por el momento tan crítico, porque el dolor es muy grande para uno. Pero no, estaba ahí. Pero también un hijo mío la vio ese mismo día. Es decir, fuimos 2. Por lo tanto, explíquenme cómo se puede entender esto. Y si no hay una relación de conciencia. Aparte de eso, la capacidad que tienen en la orientación. Conocemos gestas épicas de un gato que caminó 400 kilómetros en España para llegar donde sus amos. Y conocemos casos de perros que han caminado 3.000-4.000 kilómetros y se han gastado meses y llegan en el esquelético, vueltos nada, pero regresan a casa. Como hay un caso muy particular en una ciudad española, no es en Londres, en donde alguien, porque le encantan los animales y ayudar, los martes lleva unos excedentes de carne a una esquina determinada en Londres para los gatos. Pues resulta que los gatos saben cuándo es martes. Y como él ves a la 1 de la tarde, saben cuándo es martes a la 1 de la tarde. No van ni lunes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. No, martes a la 1 de la tarde. ¿Cómo saben para hacer que es martes? ¿Cómo saben ellos que es la 1 de la tarde? Y esto, lógicamente, que lo podemos constatar nosotros permanentemente, porque los perros nos sienten cuando vamos a llegar a la casa, 3-4 cuadras antes. Algunos dicen que ellos detectan nuestro olor, pero en el caso, por ejemplo, de una conferenciante española que tiene que viajar mucho y le lleva la gatica para que se la cuiden los papás, y cuando ella viene de regreso después de un viaje largo, la gata se inquieta el día que ella va a llegar y 1 hora antes de que ella toque el timbre, ella está saltando por todas partes, está retosando, está feliz. Y los papás de ella saben que ella está en camino y que va a llegar. ¿Cómo hace para saberlo? Imagínense ustedes. Y dejo para el final esta historia, que ni siquiera la voy a contar, sino que la voy a leer, de un libro delicioso que se llama El mundo de lo insólito e inverosímil. Encontré aquí esto. Percy es un chihuahua que hoy retosa incansable en su casa de Inglaterra, gracias a la inexplicable sensibilidad del terrier Mick. De no haber sido por él, Perry hubiera sido enterrado vivo. La dueña de Percy, Christine Harrison, lo llevó con ella cuando fue un día a visitar a sus padres en Barnsley. El perro no quiso quedarse en el jardín y al salir corriendo a la calle lo atropelló un automóvil. Su corazón no latía y tenía los ojos fijos y abiertos, recuerda Christine. Segura de que su querido Percy estaba muerto, ella y su padre la pusieron dentro de una resistente bolsa de papel y luego lo enterraron en el jardín a unos 40 centímetros de profundidad. Mick, el perro de los padres de Christine, se negó a apartarse del lugar donde Percy había sido enterrado. Cuando ella volvió a su casa, se quedó sorprendida cuando sus padres la llamaron para decirle que Mick había desenterrado la bolsa con los restos de Percy y la había metido dentro de la casa. Por increíble que parezca, Mick se había dado cuenta de alguna manera de que Percy aún estaba con vida. Mi perro ha vuelto de la muerte, afirma Christine. Aunque inconsciente, el corazón del pequeño animalito latía débilmente. De inmediato lo llevaron al veterinario
Este les explicó que el animal había sobrevivido el tiempo que estuvo enterrado gracias al aire que encontraba dentro de la bolsa. Asimismo les comentó que los lengüetazos de Mick, que Mick le había dado a Percy, habían ayudado a restablecer su circulación sanguínea. El valor de Mick fue reconocido por la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad con los Animales. Sin embargo, Christine no termina de entender por qué el terrier de sus padres salvó a Percy. Ambos perros se odian, cuenta ella. Siempre ha sido así y nada ha cambiado al respecto. Los salvó y siguen agarrados, se siguen odiando. Son historias que uno dice, ¿cómo se puede explicar esto? Definitivamente. Yo creo que si nosotros entendiéramos lo que una criatura de estas características nos da, y no tanto desde la compañía física, sino desde esa compañía intangible que se puede percibir en una mirada, como mi gata, en una actitud, en un ronroneo, en simplemente quedarse al lado y mirándote. Yo creo que si nosotros justipreciáramos esa relación, el mundo sería mucho mejor. Y este contenido también lo estoy haciendo a pedido de alguien que me dijo que llamara la atención sobre esto, porque también desafortunadamente se ha incrementado la crueldad contra los animales. Por favor, ¿cómo podemos ser crueles con una criatura que tiene la misma estructura morfológica que nosotros? Es decir, tiene riñones, tiene hígado, tiene corazón, le dan enfermedades que cuando yo a un veterinario, no, es que tiene hepatitis, yo no sé qué, es que, bueno, enfermedades que son de nosotros también. Y si las tienen, ¿cómo no entendemos que esa criatura es hermana mía? Porque es igual a mí en su estructura morfológica, que podemos diferir en cuanto a la cantidad de cromosomas y ese tipo de cosas, pero biológicamente en su funcionamiento tenemos los mismos órganos repartidos de la misma manera, particularmente cuando estamos hablando obviamente de los mamíferos, ¿cómo no? Pero si nosotros tomáramos conciencia de esa relación, yo creo que particularmente si enseñáramos a los niños a amar los animales, esos niños se encargarían de que en el futuro no hubiera guerra. Porque cuando ejercitas la paciencia con un ser de estos, aprendes a ejercitarla con los demás. Por eso quería hablar sobre este tema y que especialmente no compremos animales, adoptemos los que ya están. No es justo que estén tirados en la calle. Es justo que reciban afecto y amor. Y con seguridad que el afecto y el amor que se les prodiga vuelven centuplicados a uno. Inténtelo si nunca ha tenido una mascota y verá. Llegamos al final. Espero que les haya gustado este contenido. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones, y sé que es un contenido, un episodio relativamente atípico, pero miren que también conlleva esa dosis de misterio que siempre acompaña todo lo que ocurre en el universo. Llegamos al final. Les dejo la inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden, y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.